Iniciamos esta exploración con una idea que, bueno, es bastante central en biología. La vida busca perpetuarse. Exacto, esa capacidad de generar descendencia, de pasar algo a la siguiente generación. Es la base. Y ahí es donde entra la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se transmiten esas características que definen a una especie o incluso a una familia? Pues esa pregunta nos lleva directos al corazón de la genética, una palabra que viene del griego genéticos, ¿verdad? Algo así como relativo al origen. Justo. Y en esencia es la ciencia que estudia eso, la herencia, cómo pasan los rasgos de padres a hijos, pero también la variación. Claro, porque no somos copias exactas. Esa variación es fundamental también. Es uno de los pilares de la biología, sin duda. Pues hoy la idea es hacer un recorrido, entender qué es la genética hoy, ver un poco su historia, que es fascinante, desde el siglo XIX. Una historia con muchos giros. Explorar sus ramas actuales y sobre todo por qué es tan importante para la ciencia y para, bueno, para la vida cotidiana. Entonces, si profundizamos un poco más, ¿qué entendemos hoy por genética? Porque empezó, decías, sobre 1860, queriendo descifrar cómo se heredan los rasgos. Sí, esa era la pregunta inicial. Pero hoy la visión es, mucho más amplia. Ya no es solo cómo se hereda, sino cómo se construye una célula entera, cómo funciona su metabolismo. O sea, cómo se monta y opera un organismo completo. Exacto. Y también cómo se genera la diversidad, la variación dentro de las especies y cómo esa variación cambia con el tiempo. Ahí entra la evolución, claro. Vale, entonces se estudia la transmisión de rasgos, sí, pero también la función del material genético en sí, ese código. El ADN, fundamentalmente. Es como el libro de instrucciones de la vida. Y afecta a casi todo, ¿eh? ¿A qué te refieres con casi todo? Pues piensa, la apariencia física, claro, pero también cómo sentimos, cómo aprendemos, cómo interactuamos con el entorno. Incluso la predisposición a enfermedades, supongo. Por supuesto, el metabolismo, cómo procesamos los alimentos, incluso las propiedades de lo que comemos, la nutrición de plantas y animales. Entiendo. Descifrar ese código genético es como tener acceso al software de la vida. Algo así. Te permite entender cómo funcionan las células, que son la base de todo, y por extensión, los organismos. ¿Y la diversidad? ¿Cómo encaja ahí? Pues entendiendo el código, entiendes cómo se generan y mantienen las diferencias entre individuos y especies. Es la base de la biodiversidad. Y de la evolución, claro. ¿Cómo cambian las especies? ¿Cómo se adaptan? Exacto. Y ya en un plano más práctico, nos da herramientas para, optimizar los recursos biológicos que usamos. Fascinante. Pues viajemos un poco en el tiempo. La genética como ciencia formal. Mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, aunque la gente llevaba siglos observando la herencia, claro, seleccionando animales, plantas, pero la formalización científica empieza ahí. Y un nombre clave, imagino, es Darwin. 1859, el origen de las especies. Darwin es fundamental. Planteó la idea de variación heredable y selección natural. Vio que había algo que se pasaba de generación en generación y sobre lo que actuaba la selección. Pero no sabía qué era ese algo. No identificó el mecanismo biológico, pero su marco fue crucial. Impulsó mucho la mejora genética clásica, la selección artificial. Y poco después llega Mendel. Gregor Mendel, el monje agustino y sus guisantes. Entre 1865 y 1866 presenta y publica sus trabajos. Y lo que propone es, revolucionario. ¿Qué fue lo tan rompedor? Que la herencia no era una mezcla difusa como se creía, sino que estaba controlada por factores biológicos discretos. Hoy los llamamos genes. Vale, unidades separadas. Eso es. Y que estos factores vienen en pares, uno de cada progenitor, y se separan al formar los gametos, las células sexuales, las famosas leyes de Mendel. Y eso permitía predecir resultados de cruces, ¿no? Por primera vez, sí. Podías predecir proporciones en la descendencia, un avance enorme. Y casi a la vez otro descubrimiento que pasó desapercibido, Miescher. Friedrich Miescher, en 1869, aisló una sustancia del núcleo de glóbulos blancos. La llamó nucleína. Vio que era ácida, rica en fósforo y nitrógeno. El ADN. Había aislado el ADN, sí, aunque en ese momento no se supo la importancia que tenía, pero sentó las bases técnicas para extraerlo. Pero las ideas de Mendel cayeron en el olvido un tiempo, ¿verdad? Sí, durante más de 30 años,
hasta 1900, cuando De Vries, Correns y von Tschermak, trabajando por separado, redescubren sus leyes. Ahí sí que arranca la genética como ciencia reconocida. Y a partir de 1900, la cosa se acelera. Sí, las piezas empiezan a encajar. En 1902, Sutton y Boveri observaron los cromosomas al microscopio durante la división celular. ¿Y qué vieron? Vieron que el comportamiento de los cromosomas era paralelo al de los factores de Mendel. Se separaban, se repartían. Ajá. Y propusieron que los genes debían estar en los cromosomas. Exacto. La teoría cromosómica de la herencia. Un vínculo clave entre la idea abstracta del gen y algo físico, visible, el cromosoma. Ahí nace la citogenética. Y porque después ya se le pone nombre oficial. Sí, William Bateson en 1904 acuña el término genética. Y en 1909, Wilhelm Johannsen nos da palabras que usamos todos los días: gen, genotipo, La constitución genética. y fenotipo, las características que vemos. Términos fundamentales para poder hablar con precisión. Y la confirmación experimental de que los genes están en los cromosomas. Esa llegó en 1910 con Thomas Hunt Morgan. Sus experimentos con la mosca de la fruta, Drosophila, fueron decisivos. Demostró que genes concretos estaban en cromosomas concretos. El trabajo con Drosophila fue muy importante, ¿no? Muchísimo. Y su estudiante, Alfred Sturtevant, en 1913, dio otro paso. Creó el cerca estaban dos genes en un cromosoma, menos probable era que se separaran durante la formación de gametos, por la recombinación. Usó esas frecuencias de recombinación para estimar distancias. Se podía empezar a cartografiar el genoma. Increíble. Y mientras pasaba todo esto, otros enfoques. La genética cuantitativa. Sí, hacia 1918, Ronald A. Fisher. Él abordó los rasgos complejos, como la altura, el peso, rasgos continuos que no siguen patrones mendelianos simples. Porque dependen de muchos genes y del ambiente, supongo. Justo. Fisher desarrolló modelos matemáticos para entenderlos. Introdujo conceptos como la varianza aditiva, crucial para predecir cómo responderá un rasgo a la selección. Muy importante para la mejora genética. Y también la genética de poblaciones. Correcto. Entre 1908 y los años 30, figuras como Hardy, Weinberg, Haldanes y Walwright desarrollaron esta rama. El principio de Hardy-Weinberg de 1908 fue un hito. Hasta aquí tenemos. Sabemos cómo se heredan las cosas, Mendel, sabemos dónde están los genes, cromosomas, e incluso cómo mapearlos y estudiar su variación en poblaciones. Pero falta algo gordo. Falta la molécula. ¿Qué son químicamente los genes? Ese fue el gran misterio durante décadas. Entramos en la era molecular. En los años 20 se sabía que los cromosomas tenían ADN y proteínas. ¿Y la apuesta era? Muchos científicos apostaban por las proteínas. Parecían más complejas, con 20 aminoácidos distintos, frente a los solo 4 nucleótidos del ADN. Pensaban que las proteínas tenían más capacidad para guardar información. Tenía su lógica vista así. Sí, pero algunos experimentos empezaron a sembrar dudas. Griffith, en 1927. ¿El de las bacterias que se volvían malas? Bacterias inofensivas se volvían virulentas al mezclarlas con restos de bacterias virulentas muertas. Algo pasaba de unas a otras. Un principio transformante. ¿Pero qué era? Y mientras, se seguía conectando genes y función. Biddle y Tatum. 1941. Su trabajo con el moho Neurosporac fue clave. Demostraron la hipótesis un gen, una enzima. Cada gen era responsable de producir una enzima específica. Vinculando directamente el gen con una función bioquímica concreta. Exacto. Un paso importantísimo. Y entonces llega la respuesta a la pregunta de Griffith. 1944. Avery, MacLeod y McCarty. Retoman el experimento de Griffith, pero con un objetivo claro. Identificar qué era ese principio transformante. ¿Y cómo lo hicieron? Con una serie de experimentos muy rigurosos. Purificaron diferentes componentes de las bacterias virulentas muertas, proteínas, ARN, ADN, y probaron cuál de ellos podía transformar a las bacterias vivas inofensivas. ¿Y el resultado fue? Inequívoco. Solo el ADN purificado tenía esa capacidad. Y la prueba definitiva, si trataban el extracto con DNasa, una enzima que degrada el ADN, la transformación desaparecía. Si usaban enzimas contra proteínas o ARN, no pasaba nada.
La prueba, el ADN era el material hereditario. Fue la prueba experimental directa, el pistoletazo de salida de la biología molecular moderna, aunque costó que toda la comunidad científica lo aceptara de inmediato. Hacía falta quizás una confirmación más visual, por así decir. Y esa llegó en 1952, el experimento de Hershey y Chase. Elegantísimo. Usaron virus, ¿verdad? Bacteriófagos. Sí, virus que infectan bacterias. Marcaron el ADN de los virus con fósforo radiactivo, el ADN tiene fósforo, las proteínas apenas, y las proteínas virales con azufre radiactivo. Las proteínas tienen azufre, el ADN no. Y vieron que entraba en la bacteria durante la infección. Exacto. Dejaron que los virus infectaran las bacterias y luego separaron los virus que quedaban fuera de las bacterias infectadas. ¿Y qué encontraron? Que el fósforo radiactivo, el ADN, estaba dentro de las bacterias. Mientras que la mayor parte del azufre radiactivo, las proteínas, se quedaba fuera. Era la prueba definitiva. El ADN era lo que entraba para dirigir la producción de nuevos virus. Caso cerrado. Identificado el ADN. Ahora la pregunta era, ¿y cómo funciona? ¿Qué forma tiene para guardar información y copiarse? La estructura. Esa fue la siguiente gran carrera. Y aquí tenemos nombres clave: Rosalind Franklin, Maurice Wilkins. Sus trabajos con difracción de rayos X fueron cruciales. Fundamentales. Especialmente la famosa fotografía 51 de Franklin sugería una estructura helicoidal regular. Y con esos datos y las reglas de Chargaff sobre las bases. Watson y Crick, en 1953, proponen el modelo de la doble hélice. Un modelo que se ha convertido en un ícono de la ciencia. Totalmente. Y no solo era bonito, es que explicaba muchas cosas de golpe. Cómo se almacena la información en la secuencia de bases ATCG. ¿Y cómo se copia? La replicación. Exacto. La estructura sugería un mecanismo semiconservativo. Las dos hebras se separan y cada una sirve de molde para sintetizar una nueva hebra complementaria. Una predicción elegante. ¿Se confirmó? Sí, experimentalmente. En 1957, Mendelssohn y Stahl lo demostraron usando isótopos de nitrógeno para marcar el ADN viejo y el nuevo. Confirmaron la replicación semiconservativa. Vale. Estructura resuelta, mecanismo de copia entendido y el código. ¿Cómo se traduce el lenguaje de 4 letras del ADN al lenguaje de 20 aminoácidos de las proteínas? Ese fue el siguiente desafío: descifrar el código genético. Y se hizo entre 1961 y 1966. Nirenberg, Khorana, fueron figuras clave. ¿Y qué descubrieron? Que el código se lee en tripletes de nucleótidos. Cada triplete, llamado codón, especifica un aminoácido concreto, o una señal de inicio o parada. El diccionario ADN-proteína. Exactamente. Se estableció la correspondencia. Y con ello se entendió el flujo de información. ADN fabrica ARN, transcripción, y el ARN dirige la síntesis de proteínas, traducción, el famoso dogma central de la biología molecular. Aunque luego hubo alguna matización a ese dogma, ¿no? Sí, la biología siempre sorprende. En 1970, Temin y Baltimore descubrieron la transcriptasa inversa. ¿Qué hace esa enzima? Permite fabricar ADN a partir de un molde de ARN. La usan algunos virus, los retrovirus como el VIH. Demostró que el flujo de información también podía ir en sentido ARN menos ADN. Rompiendo un poco la unidireccionalidad del dogma. Eso es. Y fue un descubrimiento muy importante para desarrollar herramientas de biología molecular, como clonar genes a partir de su ARN mensajero. Entender el ADN llevó lógicamente a querer manipularlo, ¿no? Claro, el siguiente paso era poder cortar y pegar ADN. Y las herramientas llegaron a principios de los años 70. Las enzimas de restricción. Descubiertas por Arber, Smith y Nathans. Son como tijeras moleculares que reconocen secuencias específicas de ADN y cortan ahí. Y poco después, Cohen y Boyer. Usaron esas tijeras junto con otras enzimas que actúan como pegamento, ligasas, para insertar fragmentos de ADN de un organismo en el ADN de otro, normalmente plásmidos bacterianos. El ADN recombinante. Exacto. Nacía la ingeniería genética, la capacidad de crear organismos genéticamente modificados, OGM, un cambio de paradigma total. Y eso nos lleva casi a la actualidad, la era genómica. Que arranca fuerte en los años 90. Aquí las tecnologías son clave. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa.
que permite hacer millones de copias de un trocito de ADN. Fundamental para muchísimas aplicaciones. Y sobre todo la revolución en la secuenciación del ADN. Poder leer la secuencia de bases de forma masiva, rápida y cada vez más barata. Las tecnologías de nueva generación, NGS. Eso es, han permitido secuenciar genomas enteros, comparar individuos, especies. Ha impulsado campos como los de asociación del genoma completo para buscar genes relacionados con enfermedades o rasgos. Y lo más reciente quizá, la edición génica, CRISPR. La tecnología CRISPR-Cas9 y otras similares permiten modificar el ADN en sitios muy específicos con una precisión y facilidad que antes eran impensables. Ya no solo leemos el código, podemos editarlo. Reescribirlo. Estamos en un momento de un poder tecnológico sobre la genética impresionante. Y todo este conocimiento y tecnología ha hecho que la genética se diversifique mucho. Hoy hablamos de distintas ramas, ¿no? Sí, aunque estén interconectadas. Por un lado, la genética clásica. La heredera directa de Mendel y Morgan. Se enfoca en los patrones de herencia, en los cromosomas, en el análisis de fenotipos, cruces. Sigue siendo fundamental. Luego la genética cuantitativa. La que mencionamos con Fisher. Estudia los rasgos complejos, los que dependen de muchos genes y del ambiente. Utiliza mucha estadística, heredabilidad, varianza. Es clave para la mejora genética de plantas y animales y también para entender enfermedades comunes en humanos. La genética molecular, que es quizás la que más ha explotado en las últimas décadas. Sin duda. Se mete de lleno en la molécula de ADN y ARN, su estructura, cómo se replica, cómo se expresa la información, transcripción, traducción, cómo se regula esa expresión, las mutaciones. Es la base de toda la biotecnología moderna y conecta el genotipo con el fenotipo a nivel molecular. Y finalmente, la genética de poblaciones. Que mira la foto grande, a nivel de poblaciones enteras. Estudia la variación genética que existe en las poblaciones y cómo cambia por efecto de la selección natural, la deriva genética, la mutación, la migración. La evolución en acción. Exacto. Y también es crucial para la conservación de la biodiversidad, para gestionar los recursos genéticos de las especies. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta casi se responde sola. Pero, ¿por qué es tan importante la genética? Pues es que es fundamental para entender la vida misma. Es un pilar de la biología. Explica cómo funcionan las células, cómo heredamos características, cómo evolucionan las especies. Sin genética, la biología moderna no se entiende. Y más allá de la ciencia básica, las aplicaciones prácticas son enormes. Muchísimas. En salud está siendo una revolución. Identificar genes asociados a enfermedades, diagnosticar de forma más precisa, desarrollar terapias personalizadas. La medicina de precisión. Eso es. Terapias génicas para enfermedades hereditarias, fármacos dirigidos a mutaciones concretas en cáncer. El potencial es inmenso. ¿Y en el ámbito ambiental? También nos ayuda a gestionar la biodiversidad, a entender cómo se adaptan las especies al cambio climático, a rastrear poblaciones en peligro, a luchar contra el tráfico ilegal de especies usando análisis de ADN. Es una herramienta clave para la conservación. ¿Y en lo social y económico? La biotecnología basada en la genética. Impulsa muchísimos sectores. Agricultura, cultivos más resistentes a plagas o sequías, más nutritivos. Ganadería, mejora de razas. Industria, producción de enzimas, biocombustibles, materiales. Farmacia, producción de insulina, vacunas, anticuerpos monoclonales. O sea, que afecta directamente al bienestar, a la economía. Contribuye de forma muy significativa al progreso y al desarrollo sostenible. Su impacto es transversal. Hemos hecho un recorrido largo, ¿eh? Desde Mendel y sus factores, hasta la doble hélice, el código genético y estas herramientas moleculares tan potentes que tenemos hoy. Sí, un viaje fascinante, viendo cómo se han ido conectando las ideas, cómo se ha pasado de observar patrones a entender los mecanismos moleculares y ahora incluso a modificarlos. Y hemos visto cómo se ha ramificado en distintas disciplinas, cada una aportando su enfoque. Pero todas convergiendo en entender esa molécula central, el ADN, y cómo orquesta la vida. Yo creo que la revolución ya la tenemos encima. Tú, si quieres, puedes secuenciarte tu genoma por unos $40.000. La empresa Nome de Estados Unidos te lo haría. Y Complete Genomics en California ya a científicos le está ofreciendo secuencias completas de individuos por $4.000. Eso ya existe. Entonces, la información genética empieza a impregnar lo que es el autoconocimiento de las personas.
Los avances en el campo de la genética aplicada llevan tiempo presentes en nuestra sociedad, normalmente asociados a su uso profesional, sobre todo en esferas como la de la medicina general y la medicina forense. Sin embargo, el vertiginoso ritmo del desarrollo de la tecnología genética, con el consecuente abaratamiento de sus costes y un mayor acceso a la población, está posibilitando la emergencia de un nuevo mercado derivado de sus múltiples funciones que traerá consigo nuevas implicaciones tanto jurídicas como morales. Hoy en Tesis charlaremos con Agustín Ruiz Laza, jefe de investigación de la Fundación FAE del Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas, quien nos desvelará la realidad de la nueva era que se nos avecina. Con el abaratamiento de los costes de secuenciación, la realidad es que es muy probable que las próximas generaciones tengan su secuencia de ADN germinal disponible como parte de su historial médico o su información personal. Y además la información también la vamos a poder aprovechar para desarrollar nuevos productos farmacéuticos basados en los genes. Y es previsible que haya una revolución terapéutica basada en esa información. De hecho, se prevé que las propias biotecnológicas, las que intentan utilizar la biotecnología para desarrollar productos, pueden incluso superar en términos económicos globales a las farmacéuticas actuales. Si realmente conseguimos predecir las enfermedades más comunes, las industrias van a intentar desarrollar productos para prevenir esas enfermedades y dárselo a cada perfil genético. Y eso en cierta medida nos va a esclavizar el perfil genético a un determinado tipo o pauta de comportamiento y uso de productos concretos. Entonces, de esa forma, realmente nos van a convertir en pacientes en el momento casi del nacimiento, porque vas a tener tus predicciones encima de la mesa y una serie de recomendaciones para evitar que eso ocurra. Entonces aparecerán productos no para los enfermos, sino para los que los sanos no enfermen. En la vida cotidiana, el acceso a la información genética está impregnando también la sociedad y está apareciendo una cultura que nosotros denominamos cariñosamente de ociogenómica. Ahora mismo hay redes sociales en Estados Unidos, como se llama 23andMe, por ejemplo, que está ofreciendo este tipo de servicios. Si tú quieres entrar en la red, te creas un perfil como te lo puedes crear en Facebook, pero además ellos te mandan un kit donde te extraen el DNA y te ponen una serie o te identifican una serie de marcadores bien vinculados con tu ancestralidad, es decir, el origen de tu material genético, de qué país o continente viene, y además de información acerca de genes importantes para tu salud. Esto es peligroso porque hay que decir que la mayoría de esos genes para enfermedades complejas no son predictivos, tienen solo un carácter informativo. La aparición de las empresas de ociogenómica está colisionando frontalmente con el famoso derecho a la privacidad y a la decisión del individuo de compartir o no el ADN y la información con los demás, que es ahora mismo una tendencia, digamos, más bien jurídica o en términos legislativos a lo que se tiende. Sin embargo, hay otra realidad: la gente está mandando por correo su material biológico para que cuelguen su información en las redes. Hay un momento en que esas dos tendencias van a colisionar. La discriminación por genética la hemos tenido durante siglos con el tema del racismo, y eran por rasgos que diferenciaban claramente a los individuos de los distintos continentes. Yo creo que el conocer bien, primero, que la mayoría de los Homo sapiens vienen de la África subsahariana y que tenemos un entronque de todos los seres humanos con el mismo mensaje genético, lo que puede ayudar es a abolir esas ideas que ya son muy ñoñas. Los peligros que se vislumbran actualmente son peligros de discriminación porque estés afectado o estés predispuesto a determinadas condiciones o enfermedades. Y entonces que ese conocimiento haga
que a la hora de una toma de decisiones, por ejemplo, laboral, para acceder a un trabajo, si te detectan el riesgo aumentado, elevado a determinada enfermedad, te discriminaran. Ahora mismo en las revisiones médicas para hacerte un seguro te están haciendo parámetros o te están efectuando o valorando parámetros indirectos de tu perfil genético y te ponen tus tasas, digamos, o tus riesgos cardiovasculares dependiendo de los perfiles que le das, tu tensión arterial, tu colesterol, y con eso te suben o te bajan las cuotas. Ese modelo de negocio probablemente en un futuro incluirá las pruebas genéticas. Realmente ahí es donde tiene que entrar el tema legislativo, claramente. Es decir, la sociedad y sus legisladores tendrán que decidir en algún momento a qué información no puede tener acceso un empleador. ¿Dónde guarda un ser vivo sus instrucciones? ¿Qué molécula lleva toda esa información genética? Es que es una pregunta con mucha historia, ¿verdad? Porque al principio la cosa no estaba tan clara. Para nada. De hecho, durante bastante tiempo, muchos científicos pensaban que la respuesta estaba en las proteínas. Claro, tiene su lógica, ¿no? Son moléculas súper complejas, muy variadas. Parecía que encajaban bien para guardar tantísima información como la que se necesita para la herencia. Exacto. Parecían las candidatas perfectas. Pero varios experimentos cruciales demostraron que el verdadero portador de la herencia no eran las proteínas, era el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Ahí está la clave. Hoy sabemos que el ADN es la molécula central de la herencia en casi todos los organismos vivos. Así que en esta exploración de hoy vamos a desgranar un poco qué es exactamente el ADN, cómo almacena esa cantidad brutal de información. Y sobre todo porque su estructura, esa famosa doble hélice, es tan importante para que funcione como funciona. Vale, pues empecemos por algo visible, ¿no? Los organismos complejos como nosotros mismos. Estamos hechos de células súper diferentes. Claro, piensa en las neuronas, con esas formas tan largas, o las células de los músculos que se contraen, las de la piel, cada una con su forma y su trabajo específico. Una variedad enorme. Y todas ellas en su núcleo tienen material genético. La pregunta que surge es, ¿ese material es distinto en cada tipo de célula? ¿Eso es lo que las hace diferentes? Parecería lo más intuitivo, ¿verdad? Que la célula muscular tenga solo las instrucciones de músculo y la neurona las instrucciones de neurona. Sí, eso parece. Pero aquí viene una de las grandes sorpresas que nos cuenta la biología celular. Así es. La respuesta es que no. Que da igual su forma o para qué sirva al final, casi todas las células de un mismo organismo llevan exactamente la misma información genética. El mismo ADN completito. O sea que una neurona tiene también la información para ser, no sé, una célula del hígado. ¿Correcto? Toda la información para construir y hacer funcionar el organismo enterito, está en el núcleo de cada célula. Vaya, es como si cada célula tuviera la biblioteca entera de planos del edificio, ¿no? Aunque luego solo use los de su planta. Exacto, esa es una buena analogía. Un plano molecular maestro o un manual de instrucciones integral, como dicen algunos textos. Cada célula, su copia completa. Fascinante. Entonces, si todas tienen el mismo manual, ¿cómo funciona? ¿Cómo guarda la información el ADN? Pues mira, el ADN es como un disco duro, un depósito de información, pero esa información está codificada, escrita en un código químico. Un código de letras. Sí, un alfabeto de solo 4 letras, A, T, C y G. Son las iniciales de las 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. 4 letras para escribir el libro de la vida entero. Y esas letras forman palabras, ¿o? Exactamente. La secuencia, el orden en que aparecen esas letras a lo largo de la molécula de ADN, que es larguísima, forman mensajes codificados que le dicen a la célula qué hacer, cuándo y cómo. O sea que si aprendemos a leer ese código, podemos entender cómo funciona la célula y, por extensión, el organismo. Por ejemplo, hay secuencias que actúan como señales de empieza aquí. Piensa en la replicación, cuando el ADN se copia antes de que la célula se divida. necesita un punto de partida, eso es. Pues hay secuencias específicas que funcionan como orígenes de replicación, Le dicen a la maquinaria, empieza a copiar desde aquí. como una señal de salida. Vale, algo así. Otro ejemplo importante, la regulación de los genes. Hay zonas del ADN, como las islas CPG,
que son ricas en C y G. Ajá. Estas zonas se pueden modificar químicamente, se les puede añadir un grupo metilo, es un proceso llamado metilación, y esto muchas veces actúa como un interruptor. Un interruptor. Para encender o apagar. Exacto, como una etiqueta que dice este gen no se usa o úsalo menos. Es una forma de controlar qué partes del manual se leen en cada célula. Muy importante para la especialización celular. Entiendo. No solo está la información, sino también cómo y cuándo usarla. ¿Y para empezar a leer un gen concreto? También hay señales. Para usar la información de un gen y fabricar una proteína, primero hay que transcribirlo a ARN. El intermediario, sí. Y esa transcripción no empieza en cualquier sitio. Empieza en unas secuencias llamadas promotores. Un ejemplo muy conocido es la caja TTA, con la secuencia TATAA. Es como decir, maquinaria de transcripción, empieza a leer aquí. Vale, la señal de inicio de lectura. Y luego, para empezar a fabricar la proteína en sí, También, en el siguiente paso, la traducción, cuando se fabrica la proteína a partir del ARN, también hay una señal de inicio muy clara. Es el codón ATG en el ADN, que se convierte en AUG en el ARN, aminoácidos para construir la proteína. Son como señales, ¿sabes? Como las mayúsculas al principio de frase o las señales de tráfico, guían todo el proceso. queda claro, sí. No es solo una lista de letras, es un lenguaje con su gramática, sus señales. Ahora, entender cómo se organiza todo eso en 3D fue, el gran salto. Nos vamos a 1953, Watson y Crick. Sin duda. La publicación de su modelo de la doble hélice fue un antes y un después en biología. Han pasado más de 70 años y seguimos basándonos en ello. Pero es importante decir que no salió de la nada, ¿verdad? Hubo trabajo previo fundamental. Fundamental. No se puede entender el descubrimiento de Watson y Crick sin el trabajo de otros antes. Fue como ir poniendo piezas de un puzzle. ¿Quiénes fueron clave? Pues mira, Phoebus Levene, a principios del siglo XX. Él identificó los componentes básicos: el fosfato, el azúcar, la desoxirribosa y las bases nitrogenadas. Los ladrillos del ADN. Eso es. Y no solo eso, sino que vio cómo se unían: fosfato, azúcar, base, formando el nucleótido. Sentó las bases químicas. Vale, Levene y la química. ¿Y después? Después, Erwin Chargaff hizo análisis químicos muy detallados del ADN de muchas especies y descubrió algo crucial: las reglas de Chargaff, Ah, sí, que la cantidad de A era igual a la de T y la de G igual a la C. exacto. A es igual a T y G es igual a C. Esto variaba entre especies, pero dentro de una especie siempre se cumplía. Era una pista estructural enorme. Claro, sugería que iban como emparejadas, de alguna forma, ¿no? Justo. Indicaba un apareamiento específico. Y además, que el total de purinas A plus G, las de doble anillo, era igual al de pirimidinas, C plus T, las de anillo simple. Pero faltaba la imagen. Y ahí entra Rosalind Franklin. Ahí entra Rosalind Franklin y su trabajo con difracción de rayos X. Obtuvo unas imágenes buenísimas de fibras de ADN. La famosa foto 51. Esa misma. Mostraba un patrón en forma de X muy claro. Y eso, en difracción de rayos X, es la firma inequívoca de una estructura helicoidal, o sea, en forma de hélice y además regular, repetitiva. Era la prueba visual de que era una hélice. Exacto. Entonces ya tenían las piezas, los componentes de Levene, las reglas de apareamiento de Chargaff y la prueba de la hélice de Franklin. Watson y Crick pudieron juntarlo todo. Eso es. Propusieron el modelo de la doble hélice, que encajaba con toda la evidencia que había hasta el momento. Un modelo elegante y, como se vio después, increíblemente acertado. Pues hablemos de esa estructura de la doble hélice. ¿Cómo es? Los detalles pueden ser complejos, pero ¿cuál es la esencia? A ver, intentemos simplificar. Como dijo Levine, el ADN son cadenas largas hechas de nucleótidos. Cada nucleótido, fosfato, azúcar y una base. A, T, C o G. Y se unen uno tras otro. Sí, se unen por enlaces fuertes entre el fosfato de uno y el azúcar del siguiente. Esto crea como un esqueleto, una columna vertebral de azúcar-fosfato. ¿Y las bases? Las bases nitrogenadas quedan como colgando hacia un lado de esa columna. Y estas cadenas pueden ser larguísimas, por eso cabe tanta información. Pero la clave es que no es una cadena sola, sino dos. Correcto. Son dos de estas cadenas que se enrollan una alrededor de la otra. Forman la doble hélice. Y por cierto, giran hacia la derecha, como un sacacorchos normal. Es una hélice dextrógira.
¿Y qué une a las dos cadenas, si el esqueleto va por fuera? Buena pregunta. Por dentro, en el medio de la hélice, están las bases nitrogenadas. Y aquí es donde entra Chargaff y el modelo de Watson y Crick. Las bases de una cadena se unen a las bases de la otra. Con los puentes de hidrógeno. Exacto, mediante enlaces más débiles, los puentes de hidrógeno. Y el apareamiento es súper estricto, es la clave. Adenina, A, siempre con timina, T. Citosina, C, siempre con guanina, G. A con T, C con G, la complementariedad. Ahí están las reglas de Chargaff explicadas. Justo, A y T se unen con 2 puentes de hidrógeno y C y G con 3, que es un enlace un pelín más fuerte. Este apareamiento específico AT-CG es el corazón de la estructura y de cómo funciona el ADN. Y esto coloca las bases dentro, protegidas, y los esqueletos fuera. Eso es, las bases quedan apiladas en el interior como los peldaños de una escalera de caracol, y los esqueletos de azúcar fosfato forman las barandillas exteriores. Esto da mucha estabilidad a la molécula. También se dice que las cadenas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir eso? Pues de forma sencilla que van en direcciones opuestas. Imagina una calle de doble sentido. Pues igual, una cadena va en una dirección química, que llamamos 5' a 3', y la otra cadena va justo al revés, en dirección 3' a 5'. Ah, vale. Como si leyéramos una línea de izquierda a derecha y la de abajo pegada de derecha a izquierda. Algo así, sí. Esa direccionalidad es fundamental para cómo se lee y se copia el ADN por la maquinaria celular. Entendido. ¿Algún otro detalle importante de la estructura? Bueno, al enrollarse se forman como unos surcos en la superficie de la hélice. Hay un surco más ancho, el surco mayor, y uno más estrecho, el surco menor, que se van alternando. ¿Y para qué sirven esos surcos? Son importantes porque ahí es donde muchas proteínas, como las que regulan los genes, pueden reconocer secuencias específicas de bases sin tener que abrir la doble hélice. Pueden leer la información desde fuera, digamos. Ah, qué interesante. Y un último detalle. Por los grupos fosfato del esqueleto, que tienen carga negativa, toda la molécula de ADN tiene una carga global negativa. Esto también es importante para cómo interactúa con otras moléculas. Vale, creo que tenemos la imagen. 2 cadenas enrolladas, esqueletos fuera, bases AT y CG dentro unidas por puentes de hidrógeno, y las cadenas en direcciones opuestas. Volvamos entonces al principio, a la herencia. Decíamos que los organismos de una especie se parecen, comparten características, el fenotipo. Y que esas características dependen de la información genética, del genotipo. Y hemos visto que ese genotipo está escrito en la secuencia de ADN. Exacto. Pues entonces la conexión es directa, ¿no? Para que los hijos se parezcan a los padres, para que las características de una especie se mantengan, es fundamental que el ADN pase de una generación a la siguiente. Ahí está. El ADN tiene que ser transmitido, heredado, es el vehículo físico que lleva la información genética a través del tiempo. Es el manual, sí, pero también es el propio libro físico que se pasa. Es la molécula de la herencia. Creo que el papel central del ADN queda clarísimo. ¿Cómo esta molécula, que es como el manual de instrucciones de la vida, logra duplicarse con tanta, pero tanta precisión? Para que la vida siga. Claro, para asegurar la continuidad. Es como, imagínate fotocopiar el plano maestro de un ser vivo, una y otra vez, casi sin fallos. Es una buena analogía. Ok, vamos a desentrañar eso. Dale. Porque, fíjate, el ADN no solo guarda la información. Su estructura, esa doble hélice que todos conocemos, Sí. con sus bases que encajan perfecto, A con T, C con G. Esa es la clave para que se pueda copiar también. La complementariedad, ¿no? Exacto. La replicación es ese proceso fundamental que permite pasar esa información genética casi intacta de una célula a la siguiente. Vital. Sin eso, nada. Nada. Es esencial para la vida. Tal cual. Que tiene características muy, muy específicas que lo hacen, bueno, funcionar también. ¿Verdad? Absolutamente. 5 características clave. La primera es semiconservativa. Semiconservativa. A ver, ¿qué quiere decir eso? Suena técnico. Sí, jaja, un poco, pero la idea es simple. Imagínate la doble hélice original. Ok. Se abre por la mitad. Se separan las 2 hebras. Cada una de esas hebras viejas sirve como molde, como un templete perfecto. Para hacer una nueva al lado. Exacto. Para construir una hebra nueva siguiendo la secuencia de la vieja.
Entonces, al final tienes dos moléculas de ADN idénticas a la original, Idénticas. pero cada una es mitad vieja, una hebra original y mitad nueva. Ah, ya entendí. Semiconservativa por eso. Mitad y mitad. Justo. Y eso es crucial. Es la garantía de que la copia sea fiel. Se conserva la información en cada hebra original. Buenísimo. Mitad vieja, mitad nueva. Asegura fidelidad. ¿Y la segunda característica? La segunda es que es bidireccional. Direccional. Dos direcciones. Sí. La copia no empieza en una punta del ADN y sigue hasta el otro extremo. Imagínate lo que tardaría eso. Uf, sí, en moléculas larguísimas. Claro. En vez de eso, empieza en varios puntos a la vez, puntos específicos llamados orígenes de replicación. Varios inicios. Múltiples, sí. Y desde cada origen, la copia avanza en ambas direcciones, como si abrieras una cremallera pero para los dos lados al mismo tiempo. Ah. Y se forman como burbujas. Exacto. Se forman burbujas de replicación que se van haciendo más grandes y se encuentran. Esto acelera muchísimo el proceso, especialmente en genomas grandes como los nuestros. Tiene toda la lógica. Mucho más eficiente así. Vale. La tercera. Dijiste que ahí se ponía más interesante. Sí, G. La tercera es que es semidiscontinua. Y esto tiene que ver con cómo trabajan las máquinas de copiar, las enzimas. Las ADN polimerasas. Esas mismas. Resulta que solo pueden construir en una dirección. Siempre añaden los nuevos ladrillos, los nucleótidos, en un sentido específico, de 5' a 3' lo llamamos. Ok, una sola dirección de trabajo. El tema es que las dos hebras del ADN son antiparalelas. Cierto. Van en sentidos opuestos. Como una autopista, ¿no? Un carril va, el otro viene. Esa es, muy buena analogía. Entonces, una de las hebras nuevas, la que llamamos hebra líder, se puede fabricar de forma continua. La polimerasa simplemente sigue a la maquinaria que va abriendo la hélice, sin problema. Fácil para esa. Pero la otra hebra, la hebra rezagada, va en contra. O sea, la polimerasa tendría que ir marcha atrás, y no puede. Y entonces, ¿Cómo lo hace? La solución es muy ingeniosa. La fabrica por pedacitos. Pequeños fragmentos que llamamos fragmentos de Okazaki. Okazaki. Sí, por el científico que los descubrió. La enzima sintetiza un fragmento corto, luego como que salta hacia atrás, hacia donde se sigue abriendo la hélice, y sintetiza otro fragmento, y así. ¡Wow! Como cosiendo apuntadas hacia atrás. Se hace de corrido y la otra a trozos. Increíble la solución. Forzada a ir a contramano, pero encuentra la forma. Bien. ¿Y la cuarta característica? La cuarta es que es un proceso súper regulado y coordinado. Mm. No pasa en cualquier momento ni de cualquier forma. Hay todo un sistema de control con muchas proteínas y enzimas actuando en el momento justo. ¿Cuándo ocurre? En células como las nuestras, las eucariotas, está súper controlado. Ocurre solo en una fase específica del ciclo de vida de la célula, la fase S, antes de que la célula se divida. Ah, para asegurarse de que se copie solo una vez, ¿no? Exacto. Un control estricto para evitar líos. Tiene sentido. Control total. Y eso nos lleva a la quinta, que tenía que ver con los errores. O la falta de ellos. La fidelidad. Correcto. La quinta es su altísima fidelidad. ¿Qué tan alta? A ver, a pesar de la velocidad que es altísima, miles de nucleótidos por segundo y de toda esta complejidad que estamos viendo, el sistema es increíblemente preciso. Sí. Las fuentes hablan de más o menos un error cada 10.000 millones de nucleótidos copiados. 10.000 millones es nada. Prácticamente nada. Piensa que nuestro genoma tiene unos 3.000 millones, o sea, se puede copiar casi entero cometiendo quizás ni un solo error, o muy pocos. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo es tan perfecta la copia? Bueno, principalmente gracias a que las propias ADN polimerasas tienen una función de corrección de pruebas. ¿Como un corrector ortográfico? Algo así. Se llama proofreading. Si por error ponen un nucleótido que no es el correcto, se dan cuenta. Pueden parar, retroceder un pasito, quitar el erróneo y poner el bueno. Tienen una tecla de borrar incorporada. Exacto. Mencionaste antes un ejército de enzimas y proteínas. Suena a un montón de gente trabajando ahí. Sí, es un equipo grande y muy especializado. ¿Podemos conocer a los jugadores clave? ¿Quién hace qué en esta obra? Claro.
Pensemos en las tareas que hay que hacer. No hace falta aprenderse todos los nombres que, además, cambian un poco entre bacterias, plantas, animales, pero sí entender los roles. Vale. Primero necesitas a alguien que diga aquí empezamos, los iniciadores. Son proteínas que reconocen esos orígenes de replicación de los que hablamos. Los topógrafos que marcan el sitio. Exacto. En eucariotas es un complejo llamado ORC. Ellos marcan el punto de partida. Bien, los que dan la señal de largada. Luego necesitas abrir la doble hélice. Ahí entran los desenrolladores, principalmente unas enzimas llamadas helicasas. Helicasas. ¿Por la hélice, supongo? Justo. Son como maquinitas que se enganchan al ADN y usan energía, ATP, para romper los puentes de hidrógeno entre las bases. Abren la cremallera. ¿Necesitan energía para eso? Sí, necesitan combustible. Y también necesitan ayuda para ponerse en el lugar correcto. Hay otras proteínas, los cargadores de helicasas, que las reclutan y las colocan donde deben. Ok, abren el camino. Pero decías que si abres una cremallera muy rápido, se puede volver a cerrar o enredar. Muy bien visto. Para evitar eso, entran los estabilizadores. Son proteínas que se unen rápidamente a las hebras que se acaban de separar. Al ADN de una sola hebra. Al ADN monocatenario, o ssDNA. Se pegan ahí y evitan dos cosas. Que se vuelvan a juntar las hebras y que se dañen, porque el ADN de una hebra es más frágil. Las mantienen abiertas y protegidas. Como unas pinzas. ¿Como unas pinzas? Sí. En eucariotas se llaman RPA. En bacterias, SSB. Pero la función es esa, mantener abierto y seguro. Protegiendo el molde. ¿Qué más falta? Falta resolver otro problema. Cuando desenrollas la hélice por un lado, se superenrolla por el otro. ¿Como un cable de teléfono viejo? Exacto. Se genera tensión y superenrollamiento más adelante. Si eso no se soluciona, la maquinaria se frenaría. Ahí actúan los aliviadores de tensión, las topoisomerasas. Topoisomerasas. Sí, son enzimas increíbles. Lo que hacen es cortar temporalmente una o las dos hebras del ADN un poco más adelante. Cortan el ADN. Temporalmente. Permiten que la molécula gire y se relaje, liberando la tensión. Y luego vuelven a pegar el corte. ¡Pum! Como si nada. ¡Qué locura! Esenciales para que todo siga fluyendo. Fundamentales. Evitan que el ADN se rompa por la tensión. Bien. Tenemos el sitio marcado. La hélice abierta, estabilizada, sin tensión. ¿Quién pone los ladrillos nuevos ahora? Casi. Antes de los constructores principales necesitamos a los arrancadores, digamos. Las primasas. Primasas. Sí. Resulta que las ADN polimerasas, las grandes constructoras, tienen una particularidad. No saben empezar de cero. No pueden poner el primer ladrillo. No pueden. Necesitan encontrar un extremo ya existente. Un extremo específico que se llama 3-hidroxilo 3-OH para enganchar ahí el primer nucleótido nuevo. Entonces, ¿quién les da ese extremo? La primasa. Esta enzima fabrica un pequeño trozo de ARN, curiosamente. ARN, ¿no ADN? Sí, un pedacito de ARN, de unos 10 nucleótidos. Se llama cebador o primer. Y ese cebador de ARN sí tiene el extremo 3'OH libre que la ADN polimerasa necesita. Ah, o sea, la primasa pone un mini andamio de ARN para que la polimerasa de ADN pueda empezar a construir. Esa es una excelente forma de verlo. Un andamio inicial. Y una vez puesto ese primer, ahora sí, entran las estrellas, las constructoras principales, las ADN polimerasas. ¡Por fin! Ellas toman ese extremo 3'OH del primer y empiezan a añadir nucleótidos de ADN, uno tras otro, siguiendo el molde de la hebra vieja, A con T, C con G, y van formando la nueva cadena. Súper rápido y con la corrección de errores esa que dijimos. Exacto. Rápidas y precisas. En eucariotas, las principales son la polimerasa delta, Pol delta, y la polimerasa épsilon, Pol épsilon. Cada una parece tener un rol preferente, quizás épsilon en la hebra líder y delta en la rezagada. Las que de verdad hacen la copia. Pero, ¿qué pasa con esos fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada? Y con los cebadores de ARN, hay que quitarlos, ¿no? Muy buena pregunta. Claro, al final quieres una molécula hecha solo de ADN, continua. Así que, una vez que se sintetizan los fragmentos de Okazaki, hay que hacer limpieza. ¿Quién limpia? Hay otras enzimas,
Primero, unas que quitan esos cebadores de ARN, como una llamada FEN1. Luego, la ADN polimerasa, a menudo la misma POL-D, rellena ese hueco dejado por el ARN con ADN. Vale, reemplaza ARN por ADN. ¿Y ya está? Casi. Queda una pequeña muesca, una interrupción, entre el final del ADN recién puesto y el inicio del siguiente fragmento de Okazaki. Falta el último pegamento, El sellador. el sellador. Ahí entra la ligasa. Esta enzima crea el último enlace químico, fosfodiéster, que une esos dos fragmentos de ADN. Y listo, hebra continua. Equipazo. Iniciadores, desenrolladores, estabilizadores, aliviadores de tensión, arrancadores, primasas, constructores, polimerasas y selladores ligasas. ¡Wow! Un ballet molecular perfectamente coreografiado. Totalmente. Ahora, todo esto que explicaste, ¿cómo se aplica en células más complejas, como las nuestras, las eucariotas, con esos cromosomas gigantes y lineales? Iniciación, elongación y terminación. Correcto. El proceso global sigue esas 3 etapas, pero en eucariotas, por ser más complejas, hay detalles importantes. La iniciación, por ejemplo, es un punto de control súper importante, ¿Por qué? porque ocurre solo en la fase S, como dijimos, y porque usamos muchísimos orígenes de replicación en cada cromosoma. Miles. Miles de puntos de inicio. Sí, aunque no todos se activan exactamente a la vez, pero tener tantos permite copiar nuestro genoma enorme en unas pocas horas. Claro. El truco es que todo el complejo de inicio, el pre-RCE con ORC, los cargadores, la helicasa MCM27, se monta en los orígenes antes de la fase S. Está listo, pero inactivo. Esperando la señal. Exacto. Y la señal llega al empezar la fase S. Unas enzimas llamadas quinasas, CDK y DDK, le dan el pistoletazo de salida, modificando químicamente, fosforilando a las helicasas y otras proteínas. Ahí se activa todo. La helicasa empieza a abrir, se reclutan las polimerasas, la primasa y todo el equipo. Se forma el replisoma activo. O sea, preparación previa y activación sincronizada. Control estricto. Bien. ¿Y la elongación? La elongación es ya la fase de copia activa. Los replisomas se mueven desde los orígenes en ambas direcciones, sintetizando ADN. Con la polimerasa épsilon en la líder y delta en la rezagada. Dijiste. Eso parece ser lo más común, sí. Y aquí hay otras ayudantes importantes, como una proteína llamada PCNA. PCNA. Es como una abrazadera deslizante. Se engancha alrededor del ADN y sujeta la polimerasa, evitando que se suelte. Ah, para que no se caiga del molde. Exacto. Aumenta muchísimo la procesividad, o sea, cuántos nucleótidos copia la polimerasa de seguido antes de soltarse. Mientras tanto, en la hebra rezagada se van haciendo los fragmentos de Okazaki. Se quitan los primers, se rellena y la ligasa va sellando. El proceso continuo de construcción y limpieza. Vale. Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí, el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki.
Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Y llegamos al final, la terminación. Mencionaste antes que los cromosomas lineales de eucariotas tenían un problema aquí. Así es, el famoso problema de la replicación de los extremos. Piensa en la hebra rezagada, la que se hace a trozos. Ok, Cuando llegas al final, al extremo del cromosoma, sintetizas el último fragmento de Okazaki. Luego quitas su primer de ARN. y queda un hueco al principio de ese último fragmento. Exacto. Pero ya no hay un fragmento anterior con un extremo 3' OH libre al que la polimerasa pueda engancharse para rellenar ese hueco final. Ah, claro. No hay de dónde agarrarse para rellenar la puntita. Justo. Entonces, con cada copia, ese extremo se quedaría sin copiar. Se haría más corto el cromosoma. Eso mismo pasaría. Con cada división celular, los cromosomas se irían acortando un poquito por los extremos. Eso suena terrible. Perderíamos información genética. Eventualmente sí, si no hubiera una solución. Se perderían trozos de los extremos, y si allí hubieran genes importantes, mal asunto. Pero la evolución encontró una solución muy elegante. Aquí entran los telómeros y la telomerasa. Ahora sí, la parte realmente interesante. Dale. ¿Cómo se resuelve este acertijo de los extremos? La solución tiene dos partes. Primero, los extremos de nuestros cromosomas no tienen genes vitales justo en la punta. Tienen unas estructuras protectoras, los telómeros. Telómeros. Son secuencias de ADN muy largas, pero repetitivas y que no codifican para nada. Miles de repeticiones de una secuencia corta. Como un amortiguador. Exactamente, como un buffer o amortiguador. En humanos, la secuencia es TTAGG, repetida miles de veces. En plantas como Arabidopsis es TTTAGG. Si se pierde un poquito de telómero en cada división, no pasa nada grave al principio, porque solo se pierde secuencia repetida, no información esencial. Un colchón de seguridad, digamos. Pero ese colchón se gastaría con el tiempo, ¿no? Correcto, es una solución temporal. Y aquí entra la segunda parte, la solución a largo plazo. Una enzima súper especial llamada telomerasa. Telomerasa. La que arregla los telómeros. La que los puede reconstruir, sí. Y lo más curioso es que la telomerasa es una ribonucleoproteína. Ribonucleotele. Tiene ARN y proteína. Exacto. Tiene una parte de proteína que se llama TERT y que funciona de una manera muy particular. Es una transcriptasa inversa. Como los retrovirus. Sí, como la enzima del VIH, por ejemplo. Usa un molde de ARN para fabricar ADN, pero en este caso, la telomerasa lleva su propio molde de ARN dentro. Tiene su propio manual. Tiene su propio molde. Y ese molde de ARN tiene la secuencia complementaria a la repetición del telómero. Entonces la TERT usa ese molde para añadir más repeticiones teloméricas al extremo 3 del ADN parental, el que sirve de molde. O sea, ¿puede alargar los telómeros que se iban a cortar? Exactamente. Alarga el extremo 3' del molde. Y al hacerlo más largo, ahora sí deja espacio suficiente para que la maquinaria normal, primasa y polimerasa, pueda poner el último cebador y completar la copia de la hebra rezagada sin que se pierda nada. ¡Qué genialidad! Le añade pista de aterrizaje al final. Jaja, muy buena esa. Le añade más carretera para que se pueda pavimentar el último tramo. Compensa el acortamiento. Una solución brillante, de verdad. Y esta enzima maravilla está siempre activa en todas nuestras células. Ah, aquí viene un punto clave, y una diferencia importante entre animales y plantas. En muchos animales, nosotros incluidos, Sí. la telomerasa está muy activa en las células que dan origen a los óvulos y espermatozoides, germinales, y en las células embrionarias. Pero en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, las somáticas, después de nacer, la actividad de la telomerasa baja muchísimo o se apaga casi por completo. ¿Y eso qué implica? Implica que, en la mayoría de nuestras células, los telómeros sí se van acortando con cada división, poco a poco.
Y este acortamiento se cree que es uno de los factores que contribuyen al envejecimiento celular, a la senescencia. Limita cuántas veces se puede dividir una célula. Un reloj biológico, en cierto modo. Se le ha llamado así, sí. Pero en las plantas la cosa es distinta, ¿verdad? Ellas pueden seguir creciendo años y años. Cierto. Ahí sí sigue activa la telomerasa. Exactamente. En las plantas, la telomerasa se mantiene activa, especialmente en los tejidos que están siempre dividiéndose para crecer, los meristemos. Las puntas de las raíces, los tallos. Esos mismos. Para ellas, mantener la telomerasa activa ahí es crucial para su crecimiento continuo y su longevidad. De hecho, los estudios en la planta modelo Arabidopsis muestran que si le quitas la telomerasa con mutaciones en el gen TERT, ¿Qué pasa? los telómeros se acortan rápidamente y en pocas generaciones la planta tiene problemas graves. Los cromosomas se vuelven inestables, el crecimiento falla y se vuelven estériles. O sea que es vital para ellas. Sí. Hay investigaciones muy interesantes que sugieren conexiones inesperadas. Por ejemplo, en Arabidopsis, pero también en maíz de arroz, parece haber una correlación. Plantas con telómeros naturalmente más largos tienden a florecer un poco antes. ¡Qué raro! ¿Y se sabe por qué? No está del todo claro el mecanismo, pero es una observación recurrente. También se ve que mantener telómeros largos es clave para las células madre de los meristemos, las que mantienen el potencial de crecimiento. Bueno, a ver si recapitulamos todo este viaje increíble. Dale. Tenemos el ADN, nuestro código genético que define cómo somos, nuestro fenotipo. Ujú. Y la replicación, que es este proceso asombrosamente fiel, súper complejo y elegante, que lo copia para que podamos pasar esa información a la siguiente generación celular o de organismos. Exacto, la herencia. Vimos sus características clave: semiconservativa, mitad vieja, mitad nueva; bidireccional, desde múltiples orígenes en ambos sentidos; semidiscontinua, una hebra continua, otra a trozos; Ujú. Regulada en el momento justo del ciclo celular y de altísima fidelidad, casi sin errores gracias al proofreading. Eso, y conocimos al equipo de enzimas, los iniciadores, ORC, las helicasas que abren, las proteínas SSB que estabilizan, las topoisomerasas que alivian tensión. Yep. La primasa que pone el cebador de ARN, las polimerasas delta e epsilon que construyen el ADN y la ligasa que sella los huecos. Un equipo completo. Y entendimos cómo las eucariotas, con nuestros cromosomas lineales, resolvemos el problema de copiar los extremos gracias a los telómeros. Ujú. Ese amortiguador de secuencias repetidas. Y a la enzima telomerasa, que los puede alargar usando su propio molde de ARN. Y nos deja pensando, ¿no? Sobre todo en la telomerasa. Sí, ¿qué te deja pensando? Pues este contraste. En plantas, mantenerla activa en los meristemos es clave para el crecimiento, para la agricultura, para su viabilidad. ¿Fundamental? Pero en animales, sabemos que si la telomerasa se reactiva donde no debe, en células adultas que deberían tenerla apagada, eso es una característica de muchos cánceres. Les da a las células tumorales la capacidad de dividirse sin parar. El don de la inmortalidad celular, pero para mal. Entender mejor cómo las plantas logran ese balance entre mantener la capacidad de crecimiento, longevidad celular, digamos, y controlar la proliferación, Ujú. Podría enseñarnos mucho. podría, no solo para la agricultura, pensando en cultivos más longevos o robustos, sino quizás, quién sabe, hasta para entender mejor el envejecimiento o el cáncer en humanos. Ver cómo otros organismos manejan este dilema fundamental de la vida multicelular. Un equilibrio delicado entre crecer y controlarse. Fascinante. Cells, like these prokaryotic E. coli cells, replicate themselves quickly and efficiently. Part of the process of asexual reproduction is the ability of cells to make identical copies of their DNA before cell division occurs. Prokaryotic cells that reproduce by binary fission rely on the fast, accurate process of DNA replication to ensure future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and accuracy of replication. Double-stranded DNA is a polymer of 2 strands of nucleotides which are hydrogen bonded to each other to form a double helix. Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of 4 nitrogenous bases.
The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. Cytosine forms 3 hydrogen bonds with guanine, and thymine forms 2 hydrogen bonds with adenine. This is referred to as complementary base pairing. The double helix will have one strand oriented in a 5' to 3' direction relative to the hydroxyl group of the deoxyribose sugar, and the other strand oriented in a 3' to 5' direction. This shows the anti-parallel nature of the DNA strands. The complementary base pairing in the structure of DNA allows replication to be executed in a semi-conservative manner. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. Replication begins with double-stranded DNA being separated, and each original strand, called a parent strand, is used as a template for the complementary base pairing of nucleotides to make 2 new molecules. DNA replication occurs in the 5' to 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end of the newly forming strand. DNA replication will begin at a specific area of the molecule called the origin of replication. The origin of replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions. DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable, DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' to 5' oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' to 3', called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' end of the lagging strand. DNA polymerase III then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA nucleotides, and DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, 2 identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony.